Lo que no me imaginé fue el infierno que yo iba a vivir. Empezaron a pegarme y a arrastrarme en la rampa del parque mi padre y mi hermano. Y me dijeron, tú ya no vuelves a entrar más aquí. Y claro, yo me fui con nada. Pero entraste, supongo, como en una depresión muy severa. Al día siguiente me despierto y no volví a mi casa. Y me dice mi madre, aquí no puedes volver a entrar porque tu hermano no quiere que vivas aquí. Y eso que veo a mi hermano llamando por teléfono. Y viene un coche de Mossos de Escuadra. Y entonces... ¿Alguna vez se te había pasado por la cabeza que podías acabar viviendo en la calle? Pues me tuve que ir presa. Y a los 4 meses cumplí la condena y me veo en la calle otra vez. ¿Qué fue lo peor para ti de vivir en la calle? Muy fuerte, y a mí me ha quedado trauma. Claro, porque yo estaba con ataques de pánico. ¿Cómo fue el tema de empezar con las drogas? No dormía, no hacía más que mirar a ver si me hacían daño. A ver si venía alguien. Me sentía con mucha desprotección, que durante el día estás siempre rodeada de gente. Pero cuando empieza a atardecer... ¿Cómo conseguiste salir de la calle? Bienvenidos a Golden Circle, el podcast en el que cada semana te abro las puertas de mi casa y de las conversaciones con mi círculo. La gente que me inspira y me hace crecer y que espero que a partir de ahora también lo haga contigo. Carmen, si cuando tú tenías 20 años te hubieran dicho en algún momento que acabarías viviendo en la calle, ¿qué hubieras dicho? Para nada. Yo no me creía que me iba a quedar en la calle. O sea, es algo que no se te habría pasado ni por la cabeza. ¿Qué va? ¿Qué va? Ostras, Ni por la cabeza. qué vueltas da la vida, ¿no? Bueno, Carmen, yo te conocí hace una semana. Ya hace tiempo que había estado ayudando a la organización de Need You, que básicamente es una organización de Barcelona, pero también está en otros países del mundo y que básicamente ayuda a la gente sin hogar, ¿no? Tanto con comida, con recursos, etcétera, etcétera. Y justamente cuando estaba ayudando les dije, ostras, ¿por qué no hacemos algo para que este mensaje llegue a más gente y más gente pueda ayudar, ¿no? Que al final necesita mucho más dinero la organización, por ejemplo. Y me dijeron, pues tienes que conocer a Carmen, porque tiene una historia que no te la vas a creer. Me dijeron esto y yo dije, bueno, no sé, pues si me dicen esto, pues a ver, que tampoco le pueden haber pasado tantas cosas. Pero cuando te conocí la semana pasada dije, hostia, ha vivido 7 vidas. O sea, Sí, desde luego. 7 vidas. Entonces, bueno, gracias primero de todo por estar aquí y por hablar de estos temas que sé que no es fácil y son temas que mucha gente pues los ve como tabú, pero creo que con esto podemos ayudar a mucha gente. Y te quería preguntar, Carmen, ¿podrías comentar un poco cómo llegó a pasar esto? O sea, ¿cómo llegaste a acabar en la calle? Bueno, pues lo que empezó a pasar fue que mi hermano, bueno, pues se llevaba mal con su exmujer, la que llegó a ser su exmujer, y empezó a venir más a casa. Y yo veía que mis padres y él hablaban mucho en secreto. Me decían, súbete para arriba o lo que sea. Yo notaba cosas raras ya, desde un principio. Y mi hermano no venía muy bien, a veces venía como medio bebido o bebido. Y a veces venía y me pegaba. Y otras veces me pegaba mi padre. Y entonces un día llegó mi sobrino y me dice, pues a la mamá le pega el papá. Y un día le digo a mi cuñada, digo, pero a ti te pega mi hermano, y dice yo a él. Y no sé cómo fue que al poco tiempo pues se divorciaron. Llegó un coche de policía de los Mossos y pasó corriendo y era que iban a casa de mi hermano a recoger sus cosas. Y volvió a casa. Yo pensé, pues mira, pues como siempre de solteros, yo pues tan normal. Lo que no me imaginé fue el infierno que yo iba a vivir. La cuestión que iba pasando los días y cada vez a peor, a peor, a peor. Llegó un momento que a mí no me dejaban comer en casa. Tenía que irme al pueblo a comer. Allí el transporte estaba muy mal. A la 1:30 ya dejaba de ir el autobús y me tenía que volver andando. O a no ser que pasara alguien que me conociera y me llevara. Pero claro, yo vivía en una urbanización y me tenía que ir al pueblo. La cuestión que tenía que andar un montón de kilómetros. Siento que si me coge ahora me muero. Porque apenas puedo andar. Y de hecho, de estar en la calle me quedó mal la cadera. De tanto De dormir en el y de suelo. arrastrar el carro y de todo. Bueno, la cuestión que era paliza tras paliza. Hasta que llegó un día
que llegué del pueblo y me dice mi madre, no bajes. Y digo, ¿por qué no puedo bajar? Digo, pues yo, pues como siempre, a veces me cambiaba y ponía el pijama o bajaba directamente a fumar. Y me bajé a fumar un cigarro. Y antes de que me lo encendiera me empezaron a pegar. Tu padre y tu Mi hermano. padre y mi hermano. Juntos. Juntos. La cuestión que ahí no estábamos más que mi padre, mi madre, mi hermano y yo. ¿Vale? Te digo esto porque luego verás lo que yo va a pasar. Y entonces empezaron a pegarme y a arrastrarme la rampa del parking para arriba. Y mi hermano, cosa hecha, me partió un dedo, luego acabé con costillas rotas. Bueno, acabé fatal. Y acabé fuera de casa. Y cerraron la puerta del parking. Y me dijeron, tú ya no vuelves a entrar más aquí. Bueno, la cuestión que yo, como pude, me fui al Vendrell, porque estaba cerca del Vendrell, a pasar la noche y empezó a llover y me metí en una portería. Y claro, yo me fui con nada, o sea, sin nada. O sea, con lo que llevaba encima. Bueno, la cuestión que al día siguiente me despierto y era muy temprano y Chino Chano volvió a mi casa. Y yo no sé si llegué a las 8 o las 9 y pico y viene mi madre. Y me dice mi madre, aquí no puedes volver a entrar. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Dice, pues porque no, porque tu hermano no quiere que vivas aquí más. Y eso que veo a mi hermano llamando por teléfono. Y entonces yo ya pensé, bueno, pues me tendré que ir. Digo, pues dame mi medicación, que la necesito, y mi bolso. La cuestión que me lo trae. Y eso que me lo está trayendo, y viene un coche de Mossos d'Esquadra. Y entonces para los Mossos d'Esquadra, y resulta que yo conocía a un Mossos d'Esquadra que venía, porque ya hacía tiempo que lo había pasado mal con un chico de allí. Y le dice a mi hermano, ¿tú no puedes dejar un poco en paz a tu hermana, que bastante mal lo ha pasado ya? Dice, a mí lo que le pasa a mi hermana me da igual. O sea, tu hermano le dice al Mosu, sí. a mí lo que piense mi hermana y le pase, me da igual. Sí. La cuestión que al día siguiente tuve que ir a juzgado, me habían puesto una orden de alejamiento, habían declarado que yo llegué mal y queriéndoles hacer daño, y resulta que habían puesto testigos falsos, que el juicio se celebró en Tarragona y luego muchas más adelante tuve que ir. O sea, en cuestión de días. Sí, O sea, en cuestión de nada. tu padre y tu hermano te pegan una paliza tremenda. Te dicen que no estés en casa, pero es más, te ponen una orden de alejamiento con testigos falsos. Vigente la orden de alejamiento, Que aún la tienes vigente. Sí, no la quiere quitar mi hermano. Y en todo esto pasaron, pues, 2 días, 3 días. No llegaba a 2 días. Ostras. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando te pasó todo esto? No me acuerdo, pero era 5 o 6 años. Vale, más o Tengo menos. 52. Vale, pues en los 40 y pico fue esto. 40 y pico. La cuestión que entonces, claro, como representa que yo quebranté la orden de alejamiento, pues me tuve que ir presa. Y me cayeron 6 meses. Y me llevaron a una prisión de Tarragona más Enrique, que como no tenía antecedentes penales, que ahora sí que tengo, pues gracias a ellos, pues me pagué 4 meses, gracias a Dios, y a la virgencita, como digo yo, que me trataron súper bien. ¿Esto en la cárcel? Sí, súper bien. Y yo luego también me llevaba muy bien con mis compañeras, toda la gente de fuera muy bien, de otros módulos, cuando hacía talleres muy bien también. Súper bien, yo allí vi que estaba sacando el carnet de conducir, hacía pulseras, iba a la iglesia los domingos, súper bien. O sea, aquí, hasta llegar a este punto, aún no habías vivido, digamos, en la calle. No. Vale, no, o sea... No me dio tiempo. Vale, claro, no te dio Solo tiempo. había pasado la noche de la paliza. Y para contextualizar un poco, o sea, tú antes de todo esto, ¿tenías trabajo? ¿Habías trabajado? Había trabajado, lo que pasa es que caí enferma y me pagaron una ayuda, una pensión. Vale, porque tú me habías dicho que tenías algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Sí, un 71%. Vale. Por problemas que tengo en la espalda, las cervicales y, bueno, problemas que tengo yo psicológicos y cosas así. Vale, y es por eso que tomabas esa medicación y estabas en casa de tus padres. Claro. Vale. La cuestión que, nada, resulta que pasa todo esto y a los 4 meses cumplí la condena y me veo en la calle otra vez.
La cuestión que yo no quería quedarme en Tarragona. Y iba por el Vendrell, yo cogí el autobús hasta el Vendrell y me roban el bolso. O sea, ¿te estiran el bolso? Sí, llevaba un bolso de mano y me lo tiraron. ¿Esto al salir de la cárcel? Sí, Vale. yo cogí un autobús que iba directo al Vendrell. Vale, bueno, déjame que te pare porque, claro, has explicado 30 cosas como si nada y solo una de ellas le pasa a la mayoría de personas que conozco y ya le descuadra la vida entera. No, Y claro, es que claro, pasa tú ya así. lo has normalizado prácticamente, pero espera, estamos Claro, diciendo que porque tú... estaba con ataques de pánico también. Pues ahora entraremos esto, o sea, pero me estás diciendo que tu familia, o sea, en este caso tu padre y tu hermano te ponen una orden de alejamiento, te Sí, echan de casa y por eso acabas en la cárcel. claro. Entonces, entrando en la parte de la cárcel, primero, ¿cuánto tiempo estuviste en la 4 cárcel? meses. Eran 6 y pagué 4. Vale, Porque no tenía antecedentes penales. vale. Entonces, estuviste 4 meses, comentabas que bueno, que dentro de lo que cabe te trataron muy bien. Muy bien, yo Em, no tengo pega ninguna. Para la gente que no sabe cómo es el vivir en la cárcel, o sea, tú dentro de la cárcel, por ejemplo, en tu habitación tenías televisión. Hombre, la televisión te la tenías que comprar en el economato. No, en principio no tienes nada. Tienes tu ducha, tu litera y todo. Te dan los jabones, te dan todo. Pero tu gel, tu desodorante y eso te lo tienes que comprar tú. Vale, o sea, tienes como lo mínimo y después lo extra, digamos, lo compras tú. Claro, ¿Y tú cómo lo tienes que... compras? Y cuando ya entras allí no tienes dinero, ¿no? No, esto te tienes que poner en contacto con tu banco y te tienen que ingresar un peculio que se le llama, que es un dinero, que va a una ficha, porque tú no puedes llevar dinero ni nada. Y todo funciona a través de esa ficha. Tú compras con esa ficha. Si quieres comprar algo en el economato, pagas con la ficha. Tienes un X dinero a la semana. Si quieres comprarte una Coca-Cola, la pagas con esa ficha. Un café, igual, y todo así. Vale. ¿Y puedes comprar prácticamente de todo? Sí, prácticamente de todo. O sea, es como un supermercado o como si Menos fuera... colonias y cosas que lleven alcohol y cosas así. Vale. Sí, Y pero cosas que supongo que sean peligrosas, ¿no? claro. Tipo cualquier cosa que pinche, Sí, ¿no? no, ahí no hay nada de eso. Claro. Y la gente de alguna manera puede como trapichear con este dinero. No, con el dinero no. No, pero bueno, pero Pero supongo sí que se se compran trapichea con drogas sí, dentro de la cárcel. dentro de la propia cárcel. Sí. Pensaba que esto era más de película No, americana. no, no. Ah, Sí se puede trapichear con drogas. claro, pero ¿y cómo las entran? Con los vis a vis. Los vis-a-vis. Hostia. Pensaba Claro. que todo esto, claro, mucha serie de tele, digo, no sé si será No, es cierto o verdad, no. real. Y entonces, hay gente que se ve como obligada a tener que trapichear dentro de la cárcel. Quizás sí. Bueno, Quizás sí. no fue tu caso. Entonces, no, yo no. Para Bueno, nada. Aparte, yo no tuve ningún vis-a-vis porque mi familia, como no se puso en contacto conmigo, yo me puse en contacto con un sobrino mío porque se me encendió la luz y me acordé de su número de teléfono. Pero no hablé con él. Me saltó el contestador automático. Yo le dije, me pasa esto, Juan. A ver si me puedes enviar ropa. Entonces me llegó un paquete de ropa con 4 cosas, que fue con lo que pasaba. Pero claro, como no me llegaba el dinero del peculio, iba teniendo que vender ropa para cambiarla por tabaco. Pues eso sí puedes trapichear. o sea, a ti te dieron ropa y Sí. la intercambiabas por tabaco. No, la que yo tenía de que me mandaron de mi casa. Vale. La que me trajeron. Que solo me fue esa vez que me trajeron ropa. Pero Claro, en este caso, entonces, tus fue padres poca. sabían que estabas en la cárcel. Sí, porque yo hablé con el contestador de mi sobrino Juan. Vale. Y aparte, como quebranté la orden de alejamiento, él ya sabía que me iba a ir a prisión. Y no les importó. Ni un pelo, para nada. Al revés, no hacían más que denunciarme por cosas que cuando me venían los Mossos de Escuadra a buscar, yo me quedaba fascinada porque me llegaron a pedir una condena hasta 30 años. Que yo dije, madre mía, digo, me voy a morir. Digo, pero yo aquí no he matado, y me salió la risa nerviosa. Y me dice mi abogada, pues yo no me pondré a reír, esto es muy serio. Digo, pero ¿qué es lo que alegan para pedirme 30 años? 30 años. 30 años. Que gracias a Dios que me absolvió el juez, don Carmelo, no sé qué, pone en la resolución, y el rey de España.
porque si no, todavía estaría pagando condena. Hostia. O sea, Claro, y la que yo me no... quedaría, claro. 30 años, claro, es por, o sea, mínimo matar a alguien, supongo. Pues lo estoy diciendo, ya le dije, digo, pero ¿a qué he matado yo? Y me salió la risa. Y entonces dice, voy a hablar con el juez, a ver, el fiscal o el juez, no sé qué me dijo, a ver en lo que te puede quedar. Y dice, solo he podido quitarte 4 años de la pena. O sea, que se te quedan como 26. Sí. La cuestión, que entonces yo, desde entonces, esta chica le había cogido manía porque parecía que estaba más de parte de ellos que de defenderme a mí. Y entonces la eché, le dije que se fuera, que no quería que estuviera ni en el juicio, que no me defendiera más. No quería volver a verla. Y se fue. Y entré yo sola a juicio. Y entonces yo, claro, al ir andando, pues me levanté la cabeza y estaba mi madre, mi hermano y mi padre, así tal y como te explico. Y resulta que mi madre me miró y hizo un suspiro. La cuestión que yo fuera mi madre de derrumbarme, porque yo mi madre siempre la tenía en un pedestal y ya pues solo de verla y tal pues me derrumbé. Y empezó el juicio y yo no paraba de llorar. Bueno, no empezó el juicio, es que no podía empezar porque yo no era la persona. La cuestión que me dice, no se preocupe señora Carmen. Romero dice, en cuanto usted se ponga bien empezamos el juicio. La cuestión que yo no sé ni lo que pasó allí, de los nervios que llevaba. Claro, tú en este momento, es que ya digo, te hago estas preguntas porque a mí me cuesta llegar a empatizar con esto porque no puedo llegar a pensar lo que debe ser vivir esto. O sea, es literal lo peor. O sea, ya ir a la cárcel ya es lo peor que te puede pasar, pero que aparte vayas a la cárcel por culpa de tu familia, en este caso, ya es la bomba, ¿no? Claro. Pero tú en este momento, claro, entraste, supongo, como en una depresión muy severa. Muy fuerte. Y a mí me ha quedado trauma de todo esto que he vivido. Y porque... Y voy a psicólogos, a psiquiatras. O sea, sigues yendo después de todos Claro. estos años. Bueno, porque tú no te acuerdas o no llegaste ni a entender y no quieres ni verlo lo que decía la condena. No, yo no me acuerdo. Y Bueno. ni me la he leído todavía entera. O sea, La porque tengo no ahí, la he puedes. aparcado. No puedo, O sea, no puedo. te genera como un estrés postraumático Sí, o algo así. porque era toda ansiedad. Y luego, exactamente, estrés postraumático. Es lo que me ha quedado. Y la cuestión que entonces, cuando salí del juicio, volví a prisión y le dije a mis compañeras, bueno, digo, si me compro la tele, es que me quedo. Si no me la compro, es que me voy. Entonces me vinieron a buscar porque me llegaba la resolución. Entonces voy para allá y viene un chico que venía con tejanos y con un jersey así como de marinero y se puso de pie y me hizo como una señal así, Como todo bien. Sí, como así, como hace el rey cuando saluda. La cuestión que digo, ¿pero qué haces? Digo, siéntate, dice, son órdenes. La cuestión que me dice, eso es para usted, y ahí era la resolución. Y entonces digo, pues yo la abriré allí con mis compañeras. Dice lo que usted quiera. Digo, vale. Entonces, nada, se sentó conmigo unos minutos y se fue. Y yo pues dije, ya me puedo ir. Y me llevaron otra vez para el módulo. Y entonces la abrimos y vi cuando con mis compañeras y el jefe de sala que estaba suelta. Y bueno, pues un descanso increíble. Porque Bueno, yo aquí, pensaba claro, que, de pasar de 30 años a pues imagínate. 4 meses, ¿no? Ah. Sí, Entonces, tú en este momento fue como Vi el cielo, viste el cielo, literal. claro. Porque yo ahora estaría cumpliendo condena todavía. Vale. Entonces, te dicen que eres libre y ¿cómo funciona? O sea, cuando sales de la cárcel, te abren la puerta y te dicen, Sí, aquí está el mundo. sí. Te tienes que ir. Vale. O sea, Tú sales por la puerta, te dan algo, te dan dinero luego si te queda algo en el peculio te lo dan. Si no tienes nada, pues nada. y te dan la ropa con la que entraste, la que dejaste Claro, el día la que que entraste. dejas y con las cosas que entras y tal. Vale. Yo tenía algo de medicación y tabaco, un paquete de tabaco y tal, que me fue genial, porque de dentro no me quedaba apenas. Y bueno, pues te dan todas tus pertenencias. Vale, entonces en ese momento tú sales por la puerta de la prisión y ¿qué haces? Pues te tienes que empezar a buscar la vida. Vale. Claro, yo me veía ya pues perdida, desprotegida.
Si no sabía lo que hacer, ni a quién acudir. Y lo único que se me ocurrió fue volver a mi antiguo barrio donde yo viví de pequeña, que tengo familia. Pero mi familia se desentendió de mí también. O sea, fuiste a ver a un familiar, Sí, a un primo hermano y a mis tíos directos por parte de mi madre. o sea, que vivían todos juntos. No, unos en cada casa, pero unos viven en la calle de arriba y otros en la calle de abajo. Vale, entonces vas con los dos y les dijiste, ¿ellos sabían que salías de la cárcel? No, Vale, ellos no tenían ni idea. Les dices, he salido de la cárcel y si te podían ayudar, ¿y qué te dicen? que no. Que no los pusieran en un compromiso que no me ayudaban. Pero ni, aunque no sea ni mínimamente, No, ni darte 50 euros. nada. Mi primo me dio un poco de comida que tenía para él, para ese día de cena. Me quedé en un banco esa noche. Durmiendo. Sí, y al día siguiente me fui por la mañana. ¿Ese fue el primer día que dormiste en la calle? Sí, ¿Cómo lo recuerdas? fatal. No dormía, no hacía más que mirar a ver si me hacían daño. A ver si venía alguien a hacerme daño. Me sentía con mucha desprotección. Pues como casi siempre que está en la calle todas las noches. Y particularmente pues cuando se hacía la noche, porque durante el día estás siempre rodeada de gente. Pero cuando empieza a atardecer noche, sobre todo en invierno, se oscurece antes, se va todo el mundo para su casa. Y se te ve sola. Una cuestión que lo pasa súper mal. Wow, Es muy duro. wow. Entonces, ese primer día duermes en la calle y el día siguiente te levantas y ¿qué haces? Pues me voy al paso de la zona franca porque me dijo mi primo que había escuchado que habían abierto una parroquia allí donde había un estanco antiguamente, que allí me ayudarían. Y yo dije, pues yo que sé, pues no hay una parroquia allí. Sí, ves que allí te ayudarán. Y me dirigí allí. ¿Y qué va? Estaba el estanco, no había ninguna parroquia. Y claro, me entró mucho más miedo porque pensé, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Dónde voy? Y en eso que estaba pensando, y veo a mi ex encargada donde yo estudié peluquería. Tú habías estudiado peluquería. Sí, soy peluquera. La cuestión que le explico un poco el caso y me dice, pero tu madre te ha dejado en la calle. No se lo creía. Porque como mucha gente no se creía que mi madre me había dejado en la calle. Digo, sí, mi madre me ha dejado en la calle. Pero tu madre te ha dejado en la calle, Carmen. Digo, que mi madre me ha dejado en la calle. Digo, no sé lo que hacer. Y entonces me dice, pues mira, donde trabajó tu madre, detrás han hecho los servicios sociales de Barcelona. Ves allí que te ayudarán. Y entonces ya me entró un poco más de ánimo. Y fui y desesperada porque iba con una desesperación horrible. Y sí, esa noche me mandaron a una calle, la calle Jacuna de Barcelona, que había un albergue de operación frío. Y entonces me dijeron, espérate a las 9 y te dirán si puedes entrar o no, sé, literas. Y pude entrar. Entonces esa noche ya dormí rodeada de gente y en una cama. La cuestión. Pero allí solo podías estar un mes. Y no todo el mes entero. O sea, ibas entrando y saliendo. Dependía de lo que te dijera la asistente social. Ella decidía si te quedabas más días o te ibas y luego volvías a volver o etcétera. La cuestión, que lo pasabas mal. Porque allí pasábamos un frío tremendo. Allí a las 8 ya estábamos todos haciendo cola. ¿Pero dentro? No, fuera. Vale. Ya está. Los inviernos eran horrorosos. Luego, de lo que más me acuerdo de estar en la calle era del frío y de la lluvia y de pasar miedo. Eso es de lo que más me acuerdo de estar en la calle, porque lo he pasado fatal. Ella estaba pasé mucho tiempo en la calle y estaba desesperada. Yo ya no sabía qué hacer. La cuestión que estuve en ese albergue y luego estuve durante un tiempo andando por allí sin tener rumbo de aquella manera, porque no tenía rumbo, yo no sabía dónde ir ni a dónde acudir, porque no sabía nada, yo estaba perdida, yo no sabía qué hacer en esos casos. La cuestión, que entré a un sitio donde un día se me encendió la luz y le dije si me podían ayudar y me dijeron que no, pero que me mandaban a un sitio que era un centro de día de Sarriá, que se llama SIS. Y yo pues me dejé allí, me hicieron una pequeña entrevista y me cogieron.
Y allí pues ya me empecé a sentir arropada por los terapeutas y tal, y empecé a hacer gestiones, me arreglaba la documentación que me había robado, me empadroné, bueno, muchas cosas. La cuestión, que empecé a estar bien allí y de golpe y porrazo un día una compañera empezó a buscarme una pelea. Y yo no quería pelearme porque sabía que era motivo de expulsión. Y allí lo tenía muy bien, porque allí podía duchar por las mañanas, desayunar, todo, o sea, era todo. Pero ¿dormir no dormíais allí? No, yo tenía que dormir en la calle, solo era un centro de día. Bueno. La cuestión que me pasa eso y como me vi envuelta en la pelea, deciden expulsarme y me vine abajo otra vez. Entonces cogí las cosas y me fui de allí y acabé en la Plaza Kennedy, que está allí donde Balmes, Esto arriba. en Barcelona. Sí. Entonces ya solo me quedaba por allí, por la Plaza Kennedy. Ya no tenía ganas de nada, súper desmotivada otra vez, no tenía dónde acudir. La cuestión, que empecé a ir por allí y era tranquilidad. O sea, estaba muy tranquila hasta que había gente que empezó a enterarse que una chica dormía allí y venía allí a buscar jaleo y a beber y tal, y a mí no me gustaba. Incluso una vez intentaron pasarse conmigo y yo lo pasé fatal. Y entonces una tarde yo veía que una gente se dirigía hacia mí con bolsas. Y yo decía, ¿pero dónde van estos? Y venían directos para mí. Y resulta que es una asociación que se llama NIJU, que venían a ayudarme, que se habían enterado que había una chica que andaba por allí en la calle y venían a ayudarme. Y venían a ayudarme a hablar conmigo, a darme de comer, a ver lo que necesitaba y tal. Y eso que venían domingo tras domingo. Yo esperaba los domingos como agua de mayo, porque yo, claro, tan acompañada no me sentía nunca. La cuestión, que me empezaron a ayudar, hasta que les dije que estaba muy mal, ya estaba desesperada de todo lo que me estaba pasando en la calle. Y un día me fui a dormir a una parroquia porque estaba hablando con un chico que se hizo amigo mío. Y me dice, ¿por qué no te vas a dormir a una parroquia que hay un poco más arriba, Carmen? Está techada, si llueve no te mojas y está bastante bien y te puedes refugiar un poco. Se llama Parroquia de Santa Cecilia, que ahora la han vallado porque iban unos romanos a montar la jarana allí y la han cerrado porque allí era un sitio para chicos y chicas que estábamos en la calle que estaba muy bien. O sea, y ahora la gente en la calle ya no puede Ya dormir no puede allí. estar allí. Ya han tenido que vallar porque no respetaban el silencio de la gente desde que estaba durmiendo. La cuestión, que estaba allí una tarde ya poniéndome como para mis cosas, para sentarme y tal, y para un coche, y era Ramón, que era el presidente en ese momento de NIJU, y venía con su mujer, María José, y dice, levántate de ahí que nos vamos. Y dice, digo, ¿pero a dónde nos vamos? Y dice, de momento esta noche vamos a pasar la noche en un hotel. Y entonces me subo al coche, guardamos la maleta que llevaba, y nos vamos por la calle Buenanova a un hotel que no me olvidaré nunca, que se llamaba Barcelona Catalonia Hotel. Y entonces pagamos la noche y me dice, ¿puedo venir a ver la habitación con mi mujer? Digo, pues claro. Y subieron conmigo, estuvimos hablando. Y cuando se iban me dice, ahora te duchas, ves la tele y te acuestas. Y yo me acuerdo que me duché, bueno, me tiré un buen rato en la bañera, que era la bañera, súper bien, y luego en la cama, yo no sabía lo que era una cama. Yo no me acordaba ni de lo que era una cama, lo bien que estaba. O sea, que el día tú dormiste como un dormí en la ángel. gloria y solo de pensar que no me iban a hacer daño ni nada, lo bien que estuve. La cuestión que al día siguiente, como yo tenía dinero de la pensión que cobro, pues empecé a pagarme yo un par de días más. Lo que pasa es que luego vino el fin de semana y como subía ya muy caro, pues no podía permitírmelo. Y llamé a Ramón y le dije, ¿qué hacemos? Dice, ahora voy a por ti. Y me llevó a un hostel. Y empecé a ir por hostels. Me empezaron a pagar hostels, de hostel en hostel, de hostel en hostel. Y fui pasando por muchos hostels hasta que decidimos un día coger una habitación.
Y bueno, hasta que di con una que valía la pena, pues pasó tiempo. Porque resulta que estuve en un piso que estuve muy bien. Lo que pasa es que tuve un problema con unos chicos. Y nada, fue una tontería. Explícame es la historia que creo que es la que me comentaste. Sí, pues resulta que no sé cómo fue, que discutimos y yo llevo las llaves del piso. Yo los dejé cerrados en el patio, en la terraza, ¿sabes? Pero antes de cerrarles llevaba una bota mía que no me había dado tiempo de ponerme y le di con la bota así, pero de refilón a la chica. Y veo que vienen los mozos de escuadra. Digo, ¿pero qué pasa aquí que vienen los mozos de escuadra? Digo, esto es más serio, esto es muy surrealista, ¿eh? Y la chica se ve que se había arañado y decía que yo le había hecho sangre, ¿sabes? Y claro, pues me querían poner la denuncia, que al final no la pusieron. O sea, y los dejaste encerrados en la Los terraza. dejé en la terraza hasta que vinieron los mozos de escuadra. La cuestión... Y yo dije, estos tienen que escarmentar. Y allí los encerré. La cuestión, que vienen los mozos de escuadra, preguntan por mí, digo, sí, soy yo. Dice, que me están llamando que has hecho esto, esto y esto. Y dice, ¿dónde están estas personas? Digo, pasen. Y estaba la valla echada, pero no estaba la puerta cerrada. Y empezaron a hablar, y dice, ¿puede usted abrir la puerta? Digo, sí. Ah, porque nos has hecho daño, porque no sé qué, no sé cuánto. En eso que veo que de golpe y porrazo viene una ambulancia también. Y bueno, no sé cómo fue, que ni corta ni perezosa me viene el psiquiátrico de Barcelona. Wow, o sea, de esto En el acabaste el clínico. psiquiátrico. Sí, como si yo estuviera en majara perdida, yo no sé lo que alegaron. Pero bueno, no llegaron a ponerme la denuncia, menos mal. La cuestión que estaban pirados perdidos, yo creo que estaban pirados ellos, ¿sabes? Porque se inventaron una historia luego pidiéndome perdón cuando volví al piso. Ah, porque volviste al mismo piso a convivir Sí, con ellos otra vez. Hasta que me dijo el dueño que estaba en Japón. Él estaba en Japón porque es japonés. Mientras pasó todo esto, estaba afuera. Y cuando vino me dijo, Carmen, te tienes que ir. Y yo le dije, ¿y por qué? Soy yo la que se tiene que ir. Y dice, pues no quiero problemas. Digo, pues si yo estaba súper bien aquí antes de que vinieran estas personas. Digo que son un montón de problemáticas. Dice, bueno, dice, pero la cuestión es que te tienes que ir tú. Bueno, decidió que se quedaban ellos y yo tuve que irme. Pero bueno, fue para mi bien. Porque luego me fui a otro piso y estaba la mar de a gusto. Bueno, la cuestión que estaba en el psiquiátrico y le dan a la psiquiatra por cambiarme la medicación. Yo estaba delgada y empezó a darme un cambio hormonal. Y yo le decía a la psiquiatra, yo me estoy engordando. Y me decía, imposible. Yo le decía, yo que me estoy engordando. Digo, que lo noto yo, pero me estoy engordando por días. Dice, Carmen, que no es imposible que te estés engordando. Dice, porque la medicación está no engorda. Digo, pues menos mal. Yo dentro de nada no me acabé los pantalones. Y así fue. O sea, me venía a ver mi amiga Rosé, me quería arreglar y no sabía qué ponerme ya porque no me entraban los pantalones. Y a esto te iba viendo el psiquiatra y me lo decía, negaba. Y lo negaba. Y que no me engordaba la medicación. Llegó un momento que no iba ni el cinturón. Bueno, salí de allí con no sé cuántos kilos de más. Y ahora peso 107 kilos. Bueno, 106. Que me ha desgastado algo. ¿Y antes, más o menos, cuánto pesabas? Antes pesaba unos 60. Hostia puta. O sea, Una estamos barbaridad. hablando de 50 kilos más. 50 kilos más o más. Más, yo qué sé. La cuestión que ahora me cuesta mucho perder peso. Y ahora yo estoy obsesionada con que sigue habiendo medicación que me engorda. Pero mi psiquiatra que me lleva ahora la ha revisado toda y dice que no hay ninguna que me pueda engordar. O sea que es por el cambio hormonal originado desde a nivel que estuve ingresada. Estuve 15 días y a los 15 días fue cuando volví al piso. Y luego fue cuando me dijo que me tenía que ir. El japonés. El japonés. ¿Y aquí dónde te vas? Pues eso, luego de aquí me fui a otro piso, a Travesera de las Cos, que estuve muy bien. Vivíamos una chica musulmana, un matrimonio por ahí, por Ecuador o por ahí, y yo. Lo que pasa es que el matrimonio decide vivir solos porque querían tener hijos y nos tuvimos que ir la chica y yo. Y otra vez a buscarme la vida. Bueno. Otra vez buscando piso. Hasta que acabo en Reina Amalia, cerca de la Ronda San Pere, a vivir en un dúplex que era como un local reformado. Y empecé a vivir allí con un señor
Y bueno, en la habitación de matrimonio era temporal, iba entrando gente, saliendo, entrando gente, saliendo. Pero bueno, nos íbamos llevando bien todos. Y con el compañero que empecé a vivir allí es con el que estoy ahora también actual. Vale. La cuestión, que resulta que ese piso no tenía cédula de habitabilidad. Y nos llaman de un día para otro. Tenéis que dejar el piso, mañana tenéis que estar fuera. ¿Esto la policía? No, la fundación en la que hoy en día vamos a buscar comida. O sea, Nillo. Sí, no, el Padre San Antonio, Ah, vale. que ayuda a los pobres Vale. y con riesgo de exclusión social. La cuestión, que nos dicen, mañana os pasarán a buscar y os llevarán a un piso nuevo, que es en el que estoy hoy en día. La cuestión, que nos pasan a buscar y tuvimos que dejar aquello y nos dijeron que íbamos a volver al cabo de un tiempo, pero no se pusieron de acuerdo con el ayuntamiento nos cedió para que aquello se pudiera arreglar, la cédula de habitabilidad, y no pudimos volver nunca más. La cuestión que ahora estoy en Cornellá, que me va mal por un lado porque estoy muy aislada de mis amigos y me va bien por otro porque me gusta la zona, es más tranquila que allí porque allí tocaba un poco al rabal, ya que era un sin par de Mossos de Escuadra, de ambulancias, bueno, cuando llegaba la noche éramos sin vivir. Y ahora pues estamos muy tranquilos, sigo con el señor que empezó a vivir allí en Reina Amalia y con otro compañero y nos llevamos los tres muy bien. Pero bueno, desde que empecé a estar tranquila, pues no ha pasado mucho tiempo, porque estuve juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, que no me dejaban tranquila. A mí ya me daba miedo que tocaran el timbre, porque cada 2 por 3 venían a buscarme los Mossos de Escuadra para llevarme detenido. O sea, pero todo esto relacionado con la orden de alejamiento Con inicial. mi hermano, que no me dejaba vivir. Bueno. O sea, se obsesionó conmigo. En todo este periodo, ¿llegaste a poder contactar alguna vez con tu madre? Sí, estuve una vez intentando hablar con ella y pude en un centro de ayuda social, el SIL, que está por la zona de la Ciudadela. La cuestión, que fíjate cómo es mi hermano, que ya me acuerdo del número de mi madre, por eso llamé. Bueno, llamó mi educadora social y habló con mi madre y yo, pues bueno, lo que iba diciendo me lo iba transmitiendo a mí y quedamos en que volvería a llamar. Y mi hermano se las montó de tal manera que cambió todos los números de teléfono y no me he podido poner más en contacto con ellos para nada. O sea, ¿esto han sido más o menos 7 años? Sí, sí. O sea, tú estuviste, o sea, desde que te echan de casa a que estás en la cárcel y todos estos años viviendo en la calle, son aproximadamente unos 7 años. Sí. Y en todos estos años intentaste en esta ocasión contactar con tu madre, pero bueno, esa primera vez, pero sin éxito. Sin éxito ninguno. Sin éxito ninguno. Wow. Wow. Bueno, ya mi madre dijo que no iba a haber, ¿cómo se llama? Bueno, esto que hay, que se reúnen los familiares y puede haber una reconciliación. Pacto de reconciliación. Dice, no va a haber pacto de reconciliación, no sé cuánto, pero o sea, lo decía como de carrerilla. ¿Esto tu madre? Sí, como si alguien se lo hubiera metido en mente, porque mi madre no sabe ni lo que es un pacto de reconciliación, ni nada de nada de nada. Eso se lo tuvo que decir mi hermano y poner la cabeza así, como todo lo que iba haciendo, manipularlos y manipularlos, que los tenía súper manipulados a los dos. Digo, tú no, o sea, no recuerdas o tú estás, digamos, segura que, o sea, no hubo nada de que dijeras, no, es que mira, mi familia o mi hermano o mi padre se enfadaron mucho conmigo o tal porque pasó algo concreto, que igualmente sería desmedido, no tiene ningún sentido que... ¿Qué pasa? Yo llegué allí como un día normal, después de comer del pueblo, y me tenía que ir obligada, si no me dejaban comer en casa ni llevar comida para tenerlo entre semana. O sea, hasta que tu hermano vino a vivir a casa, tu relación con tus dos padres era buenísima. Hombre, me llevaba hasta, hombre, como mi padre rifirrafe, porque como yo tuve problemas de cocaína de jovencita, pues nunca me he llevado de todo bien con él. Pero con mi madre de coña. Pero bueno, que iba a o sea, vivíamos bastante bien los tres, con tranquilidad. Vale, vale. Y entonces, un poco tus problemas que tuviste más de joven, digamos, con tu padre, vinieron por tema de drogas. Sí. Vale. ¿Nos puedes contar un poco esto? O sea, ¿cómo fue el tema de
de empezar con las drogas y cómo conseguiste salir de ellas. Pues las drogas, yo empecé a consumir drogas porque conocí a un chico del que me enamoré mucho cuando estaba estudiando peluquería. Y este chico empezó a trabajar de noche. Y un día me dice, tenemos que hablar tú y yo. Y nos acostamos juntos y me dice, si quieres estar conmigo tienes que tomarte esto. Y le dije, ¿esto qué es? Dice, esto es cocaína. Y yo como una burra empecé a tomar. Hasta cierto punto pues, que la necesitaba para seguir pues al día siguiente. ¿Durante cuánto tiempo, más o menos? Buah, un montón de años. O sea, más de 5 años. Bueno, y más de 10. Más de 10. Y más de 15. Bueno. La cuestión que un día decidí dejarlo y ingresé en Proyecto Hombre. Y bueno, pues no sé si fue con 26 años o así, que fue la última vez que dejé el consumo y decidí dejar de consumir. Y fue ingresar en Proyecto Hombre a hacer la comunidad, porque lo que es luego, bueno, cuando empiezas a ir ya de tú sola y tal, eso no lo hice, que no me acuerdo. Reinserción, ¿Vale? no lo hice. Pero porque lo veía tonto, era tan dura la comunidad que luego reinserción y decir, pues esta vez, mañana voy a hacer esto, esto y lo otro. Pues lo encontraba un poco absurdo, no lo encontraba ni parte de terapia ni nada, no lo veía como una terapia. Vale. Pensé, esto lo puedo hacer yo. La cuestión que ya abandoné Proyecto Hombre, o sea, eran 2 años, uno en comunidad y otro fuera, y yo hice el año de comunidad. Y la verdad que es bastante duro, mucha gente abandona porque no es capaz de seguirlo haciendo. Yo estuve a punto de abandonar, pero menos mal que alguien me dijo desde arriba, Carmen, sigue, ¿no? Porque esto es lo que te va a salvar. Y eso fue lo que pasó. Que dejé la cocaína y no la he vuelto a probar. De hecho, viviendo en Río Rosas, en el piso que era del japonés, pues yo me veía con un chico que me gustaba bastante. Y un día, pues no sé cómo fue la cosa, que veo que se estaba haciendo 2 rayas. Y le digo, ¿qué haces? Y me dice, pues me voy a meter una raya. Digo, dice, ¿tú quieres? Digo, que si yo quiero. Digo, ya te estás yendo. Digo, esto lo tuve una vez en mi vida y no lo vuelvo a querer más. Digo, pues esto ha sido una ruina en mi vida. O sea, tú a partir de este momento te hiciste súper antidrogas. Antidrogas total. Yo no quiero ver eso ni en pintura. Vale. No, porque eso es un desastre en tu vida. ¿Crees que de alguna manera, de forma directa o indirecta, por culpa de las drogas, acabaste en la cárcel? No. Vale, Hacía muchos años que no consumía drogas. Vale, o sea, ¿crees que esto fue algo negativo en tu vida, pero que no está vinculado al tema? De hecho, yo cuando estaba en Proyecto Hombre vivía en la zona franca todavía y ahora estábamos viviendo en Tarragona y yo estaba limpio hace tiempo. Yo no toqué nunca más droga. Vale. Ninguna. Pero ¿no crees que de alguna manera bueno, sí que quizá perjudicó un poco la relación con tu padre? Mi padre nunca me perdonó que me drogara. Nunca me había perdonado que me drogara. Nunca. O sea, que quizá este es el punto como más grande que había generado fricción entre vosotros dos. Sí. Aparte de en general, el resto de la relación y todo... Era normal. Era normal. O sea, ¿tú cómo recuerdas tu infancia, digamos, con tu familia? Yo mi infancia bonita. Yo la niña la tuve bonita. Mi padre siempre ha sido un buen padre. Y mi madre una buena madre. Y mi hermano pues era rebelde, pero bueno, era el niño el niño de los ojos de mi padre, siempre ha sido él. Y bueno, era mayor y seguía siéndolo. Y era lo que decía él, siempre. O sea, y tú eras feliz. Sí. Bueno. Entonces, pasa todo esto, ¿no? Vas cambiando de casa hasta ahora que, por suerte, bueno, me decías, ¿no? Que estás mucho más contenta, mucho más tranquila, estás en un hogar cómodo y tranquilo. Sin juicios, en Cornellá, ¿no? Entonces, genial. Quería, bueno, primero de todo, o sea, estamos aquí sobre todo para visibilizar, ¿no? Un poco el tema que es vivir en la calle y poder ayudar a asociaciones, como en este caso decíamos de Need You, que por cierto pondremos en la descripción, ¿vale? Pondremos en los enlaces de Need You, todo lo que haga falta. De hecho he estado ayudando en las Calcutas, estaba de voluntaria, he estado haciendo la ruta de Need You, lo que pasa es que al engordarme tanto me cuesta mucho moverme.
Y ahora no voy a hacer la ruta, pero a veces voy a preparar bocadillos. Vale. Pero entonces, si alguien, por cierto, quiere contactar, ya sea con Carmen, ya sea con Need You y tal, como decía, dejaremos los enlaces abajo. Mm, Si estáis en Barcelona podéis ayudar presencialmente. Si no, seguro que los de Need You os pondrán en contacto con otras asociaciones locales. claro, Y ya digo, y si no, también con dinero o lo que sea podéis ayudar. claro, por Em, supuesto. Justo de esto es lo que... Todo esto va destinado siempre a los pobres, O sea, tú, íntegramente. ¿qué crees que sería de tu vida sin Need You? Hago una pequeña pausa para deciros que si os está gustando el contenido que estamos haciendo, la gente que estamos trayendo, agradeceríamos muchísimo que le dierais al botón de aquí abajo de suscribiros, que le dierais un like, que comentarais, que compartierais a vuestros amigos. Pero lo que más nos ayuda es que os suscribáis. Solo el 3% de la gente que normalmente veis nuestro contenido está suscrita al canal y suscribiros nos ayuda lo que no está escrito. Gracias a esto podremos traer nuevos invitados, mejorar toda la producción. Es decir, que por favor, si os gusta, suscribiros. Pues estaría vacía. Mm. Porque para mí son un pedestal en mi vida ahora mismo. O sea, ¿crees que te salvaron? Claro que me salvaron. Mm. Por supuesto, me salvaron. De hecho, soy muy amiga de ellos ahora, hoy en día. Y Yo entonces los un quiero poco, mucho. tú lo que estás haciendo ahora es como devolver un poco lo que han dado por ti, Bueno, ¿no? devolver no, porque yo no hago nada, la verdad. Todo lo que han hecho por mí es una infinidad de cosas que jamás lo podía devolver. Mm. Pero bueno, intento hacer, entre comillas, lo que puedo. Bueno, ya es mucho, ya es mucho. Y Carmen, que quería hablar un poco contigo de la experiencia justamente que fue vivir en la calle, ¿no? Que es lo que has explicado y nos has dicho un par de comentarios, pero hemos saltado un poco más. Entre estar en la calle y estar en la cárcel, ¿dónde lo pasaste peor? La calle, En la calle. por supuestísimo. Pero a la vez, por ejemplo, me decías que... Entré con miedo en la cárcel, pero se me quitó. Pero el miedo de la calle no se te quita nunca. Entonces, ¿crees que hay gente que puede delinquir por el hecho de ir a la cárcel? Y tanto. O sea, porque estarán más... Sí que los hay. O sea, hay Lo gente mismo que hay gente que no quiere vivir en pisos, que quieren vivir en la calle. O sea, tú dices que hay gente que por elección propia decide vivir en la calle. Por supuesto. ¿Y por qué? No lo sé. Eso es algo que nunca entenderé. Bueno. No los metes en un piso ni queriendo. Se sienten... O sea, en la calle se sienten libres y en un piso no. Mm. Cuando tú en un piso estás con tu techo, te sientes arropado, sin miedo, pues todo lo contrario está en la calle. Entonces, Están hechos a la calle. Entonces, si tú hubieras sabido lo duro que es vivir en la calle, ¿habrías, digamos, vuelto a la cárcel? No, ¿Por qué? tampoco hubiera hecho nada para volver a la cárcel. Y, Yo no hubiera delinquido para entrar en la cárcel, por tema, digamos, de tus valores. porque yo no sé lo que es delinquir, O sea, tú nunca tuviste que hacer por nada. miedo a lo que me pudiera pasar. O sea, durante todos tus años en la calle nunca llegaste a delinquir. No, para nada. Wow, pues es mucho, ¿eh? Pero yo siempre lo digo que yo qué sé, yo si estuviera en una Sí, yo situación estuve así. presa porque quebranté en teoría la orden de alejamiento. Yo no Ah. sabía que la tenía puesta Mm. cuando volví a casa. No, repito que, o sea, para mí es mucho porque yo si me encontrara en esta situación de estar en la calle, yo entiendo a una persona que pueda robar para comer o para darle a sus hijos lo que sea. O sea, no lo respeto. O sea, pues no lo Ya. respeto, no lo apoyo. Quiero decir, pero lo entiendo. Porque digo, Claro. yo si estuviera en esta situación, al final, lo primero es la supervivencia. Y el resto, pues es el resto. Entonces no puedes estar altruista desde el minuto cero, ¿no? Ahora una cosa, yo también quiero decir, que yo he estado en la calle y a mí comida no me ha faltado, O sea, se han robado, o sea, la gente que roba para comer, pues también entre comillas no lo entiendo. Porque la comida no falta, estando en la calle directamente. O sea, ya si estás en un piso y eso, siempre sabes dónde acudir. O sea, que de alguna manera quieres desmentir un poco el hecho de que El la gente que dicho, roba en la calle normalmente es por por otra necesidad. por otra drogas necesidad. y etcétera. Drogas, en general. Sobre todo drogas. ¿Cómo hiciste Y alcohol. para no caer en la droga, digamos, Ni me estando en la acordaba. calle? Ni te acordabas. Ni me acordaba. O sea, ya estabas tan despegada de ella. Claro. Pero un poco, mira, bueno, este podcast al final se llama Golden Circle, que es como el círculo dorado, que yo siempre digo que la gente con la que pasas tiempo es de la que puedes aprender y lo es todo en tu vida, ¿no? Y entonces, el estar en la calle al final hace que estés
con un tipo de persona muy concreta compartiendo mucho tiempo, ¿no? Con otra gente pues que está en tu misma situación. Entonces, al final, tú también me comentabas el otro día fuera de cámara que sí que hay mucha gente en la calle que recurre a las drogas. Muchísima, tú ves mucha gente con el tema de drogadicción. Mucha. Entonces, ¿cómo al final, pasando tanto tiempo con ellos, cómo haces para... Porque te apartas de ellos a nivel personal. O sea, tú sabes que tocan ese tema, pero tú no vas con este tipo de personas. Te acercas más a otro tipo de personas, a gente que no lo tenga ese problema. O sea, si tú veías a alguien que de forma recurrente se drogaba, tú directamente te separabas de ella. Claro, yo tenía a veces conversaciones con ellos, pero no tenía lo que era una amistad, no tenían lo que era lo que solía tener con otras personas que estaban ajenas a ella, a las drogas. Mm. Lo que era gente más normal, entre comillas, ¿no? Sí. Tiene ese problema. Pues justamente, ya digo, es de las cosas que me sorprendió más de ti al conocerte fue que tuvieras esta fuerza de voluntad y también que eligieras también, porque a veces, que también quiero hablar contigo del tema de la soledad, solo por el puro hecho de soledad, yo creo que muchas veces dices, mira, no es ideal para mí, pero me junto con esta gente porque mejor esto No, que nada, pero tú nunca llegaste a pensar así. no. Vale. Y es más soledad, pero que va. ¿Cómo crees que se puede afrontar el tema de la salud mental viviendo en la calle? Porque yo creo que de Con los centros. concentros. ¿Y están ahora mismo? O sea, Sí, por existen. supuesto, yo voy al CAS de Sarriá. Yo no he dejado de tener contacto ninguno. Yo me puse en manos de unos especialistas aquí en Barcelona y sigo yendo. Mm. Entonces, ¿y de forma semanal o parecido te No, ayuda? cada 2 meses o sí, pues tengo mis visitas. ¿Pero es suficiente para ti? Sí, si no tengo, pues me dan la visita antes. Vale. Sí, pues voy con la psicóloga, con la doctora y con la educadora social. Cuando voy tengo visita con las tres. Estoy como una hora y pico con ellas. Y estoy en manos de ellos. Luego también voy a CESMA, que es psiquiatría de Sarriá, que es donde me llevan el control de la medicación. Vale. Y bueno, hay terapia y eso. ¿Y qué fue lo peor para ti de vivir en la calle? Pues el frío, el miedo sobre todo, la lluvia, todo. Esas tres cosas son las principales cosas por las que no volvería a pasar. Que me dan pánico volverás a pasar. O sea, ¿has pensado alguna vez que el hecho de si te pudiera pasar de volver a acabar en la calle? Buah, si es que a veces pienso, y si tuviera que volver a la calle, ¿qué haría? Porque volvería a estar fatal. No sabría por dónde tirar. Porque yo, al final, el hecho de entrevistar o poder conocer, tener una charla con alguien que hubiera pasado por esta experiencia, me salió un día me acuerdo, estaba por aquí, por el centro, por el barrio gótico, y me encontré a un chico, que me acuerdo perfectamente, se llama Juanjo, y me empezó a hablar y me explicó que él acabó en la calle porque él era conductor de caravanas, digamos, de caravanas, no, de camiones, perdón, y de repente en coronavirus le echaron a la calle, ¿no? Le hicieron un ERTE a toda la empresa. Entonces, no tenía ahorros y de un día para otro, ¿no? Pues se vio en la calle. Él no tenía tampoco buena relación con sus padres, no tenían contacto desde hace tiempo y aparte le pregunté y me dijo que le daba vergüenza, habiendo acabado así, tener que recurrir a ellos por esto. Y acabó en la calle y él me estuvo explicando que el hecho de cuando ya estás en la calle es muy, muy, muy difícil salir. Porque, si no te ayudan es muy duro, muy ¿no? difícil. Sí, o sea, él lo que me contaba era que claro, que entras en un círculo vicioso muy, muy negativo porque es eso, quieres encontrar un trabajo, pero llegas sucio. O quizá te llegan a contratar, pero después, como al principio, el primer mes aún no te han pagado, tienes que seguir durmiendo en la calle y quizá el día 5, el día 6 llegas súper cansado y te despiden porque dicen, no puedes trabajar así. O de repente te han robado el móvil. Y entonces no puedes ir a trabajar o no puedes coger el transporte para llegar o no te puedes despertar porque no tienes, yo qué sé, despertador, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu experiencia de gente que has podido convivir para el hecho de salir de la calle? Bueno, pues yo, por ejemplo, pero como mi experiencia para salir de la calle. Bueno, en tu caso fue gracias a Nityo. Tú gracias a Nityo, ¿no? Y ¿has visto experiencias de otra gente cercana a ti? Pues sí, yo por ejemplo, cuando en este episodio comparto,
pues vas conociendo historias, ¿no? Vale. Y entonces yo conocí historias de chicos que entran en el piso a vivir porque han encontrado trabajo y les han buscado una habitación. En el caso, mi piso, ¿no? Donde vivo. Y bueno, el último caso, que es con el chico que compartimos el piso ahora, es muy dura la historia porque es un chico divorciado que vivía con sus padres. Y sus padres un día se iban al pueblo, tuvieron un accidente de coche y se mataron. Wow. Sí, y se vio sin ton ni son en la calle porque era un piso de alquiler, él no tenía para pagar el piso y lo echaban a la calle. La cuestión que se vio en la calle y estuvo tiempo en la calle hasta que dio con el padre San Antonio y fue con un compañero que es el que digo yo, que no quiere vivir en un piso, que él quiere vivir en la calle. Y entonces él lo buscaron una habitación, encontró trabajo en un parking, le buscaron la habitación, le ayudaron un montón desde plan económico, comida, tal. Y bueno, que también trabaja con Niyu allí, en el padre San Antonio. La cuestión que ahora está allí con nosotros y está la mar de bien. Y él dice que por nada del mundo le gustaría volver a la calle. Sin embargo, tiene un amigo con el que estuvo en la calle, que porque le enseñó todo en la calle, que no quiere volver, no quiere estar en una habitación. O sea, hace poco estuvo resfriado, lo convencieron para estar en un hostel, pero iba luego por irse a la calle. O sea, él está contento, digamos, estando en la Sí, calle. él dice que la calle es su camping. Se lo pasa pipa. Bueno, supongo que así hay poca gente, ¿no? Sí, sabe ir a todos los sitios, sabe que aquí puede ir a comer un bocadillo más barato, come en un bar, restaurante todos los días, porque es que encima tiene dinero y tiene 3 pagas. De ayudas. Sí. Y no hay quien lo meta en un piso. ¿Este es el que me decías que iba con traje? Sí, va con traje, parece un marqués. Eso es una persona que vive en la calle, que durante el día pues se va a un centro de día o así, se arregla, se pone su traje, y tú nunca dirías prácticamente que es alguien que vive en la calle. Nunca. Pero él es feliz estando en la calle. Sí, es feliz. Wow. Y no lo metes en un piso, ni queriendo. Bueno, mira, De hecho, se enfada cuando se lo dicen. o sea, hay gente para todo. Hay gente Vaya. para todo. Vaya. ¿Y cómo es el hecho de, por ejemplo, la primera vez que dices, ahora tengo que pedir dinero? O sea, tú un día decides pues ponerte un cartelito No, yo no iba con un cartel, yo iba pidiendo dinero directamente. con la mano, digamos, Con la diciendo, mano. pues necesito ayuda, ¿me puedes dar algo? Y de hecho en la plaza Kennedy venía gente y me daba dinero. O sea, te veían en el suelo aunque no tuvieras En ningún un cartel. banco. Vale. Ya me veían como tanto tiempo estar allí. Y, o sea, y tú no tenías nada, el típico vaso o el tal para que te No. dieran dinero. No. ¿Y No. por qué no lo llegaste a hacer? Porque me daba vergüenza. Te da vergüenza. Yo pedía con la mano, venía gente que me conocía allá y me daba dinero. Y al pedir en la calle, ¿cómo veías la reacción de la gente? O sea, la gente en general intentaba ayudar, intentaba ser Bueno, comprensiva. hay mucha gente que te quiere ayudar y hay mucha que no. Ah. Hay más que no que sí. En el tema de dinero. Y Somos muchos pidiendo, como siempre decía yo. ya demasiada gente, ¿no? Y el día o la semana que podías llegar a ganar. Yo ganaba dinero, O sea, pidiendo. O sea, tú ganabas bastante dinero pidiendo. Sí, a mí no me faltaba de nada. ¿Y podrías decir más o menos unos números que te vengan a la mente? No, porque no me acuerdo. Ah, no te acuerdas. No, pero bueno, mis 100 y pico a la semana me lo sacaba seguro. Vale. Y entonces, y con esto, más las ayudas que tenías como del Y gobierno, luego las ayudas que tengo. pues podías de tanto, bueno, bien de comer, pues no te faltaba, que es lo que No, decías. porque incluso yo comía comida de contenedor, tiraban tuppers del supermercado de comida así que estaba precocinada y era lo que yo me quedaba. Y lo que estaba por hacer y eso se lo quedaba gente que tenía su piso. Y entonces, pero aquí es porque sabías exactamente, ¿no? Los supermercados. Claro, te vas enterando de cosas estando en la calle. Y lo aprendes como del boca a boca, o sea, Claro. de uniéndote. Y Sí, pues yo voy aquí, yo ven también, no sé qué. ¿Y os ayudáis los unos a los otros? Sí, te sueles ayudar. O sea, os ayudabais. Vale, entonces, pasa como que hay como un poco aprendiz maestro y hay gente que lleva muchos años en la calle que te trata un poco como tu padre. O sea, ¿tú sentiste que tuviste el apoyo de gente en la que ha calle? estado en la calle y ha salido. Te dice más o menos cómo ha podido subsistir en la calle. Yo, por ejemplo, acabé en la parroquia porque un chico que yo conocía
Primero había pasado por allí, había estado en la calle. Y ya había dejado de estar en la calle y estaba en un piso. Mm. Pero primero estuve en la calle. Yo te conocí esa parroquia gracias a él. ¿Y cuál fue el momento que pasaste como más miedo estando en la calle? Los primeros meses. ¿Y alguna experiencia en concreto que recuerdes? Cuando intentaron sobrepasarse conmigo. Como, o sea, no sé si quieres hablar del tema, pero si nos pudieras contar un poco cómo fue. Pues estaba ahí tumbada en el banco en la Plaza Kennedy. Y de golpe y porrazo me noté como una sombra encima. Y ahí me dio por abrir los ojos y tenía un marroquí encima que quería sobrepasarse conmigo. Y como pude le di un golpe en sus partes y me lo quité de encima. Y cogí y salí corriendo. Y ya no quise volver a la Plaza Kennedy. Volvía pero con miedo. Hasta que lo hablé con este chico y me dijo, pues ves a dormir a la parroquia. No se lo digas a nadie. Tú te vas cada tarde ahí directamente. Y así fue como conocí la parroquia. Al padre no le importaba que estaba allí. Toda la gente de allí de la parroquia no le importara que no le importaba que durmiera allí. Yo lo dejaba todo limpio y recogido. Y allí no se dormía Carmen ninguna. O sea, es como si yo no pasara por allí. Y bueno, a veces tenía compañía y muchas veces pues no. Y Pero no había gente problemática cuando yo dormía allí. en la parroquia. Sí. Bueno. Después de tanto tiempo pasando, pues durmiendo en la calle, ¿qué es lo que te hacía no perder la esperanza y el Tú decir, pierdes la esperanza. o sea, la perdiste? Yo sí. La Estaba perdiste. desesperada ya. Ah. No sabía qué hacer. Porque de alguna manera llegaste en algún momento a intentar montarte un plan o algo de decir, mira, es que tengo No, que conseguir esto y aquello para conseguir esto. no. Tú piensas en la sobrevivencia. O sea, tú pensabas en llegar al día siguiente. Claro. Bueno. O sea, y de tanto en cuando no tenías quizá estas ráfagas de esperanza un día que no Hasta sé, que no conocía ni uno. hasta que no conociste a Que Niyo. ellos me empezaron a dar esperanzas. Vale. No. Entonces, de alguna manera, ¿no? O sea, Cada vez me iban peor las cosas. ¿por qué? Pues porque me discutía con una, porque me buscaba una bronca, me echaban de donde estaba. Luego me tenía que volver sola otra vez. Dejas de ir por ahí porque no quieres estar por allí porque ya no tienes nada que hacer por allí. Acabas sola otra vez y cada vez te vas viendo peor y No. acabas desesperándote No. sin ayuda ninguna. Porque algo que yo había escuchado, pero no sé si es verdad o es mentira, es el tema de las mafias de pedir dinero. Que muchas veces en los supermercados ves siempre la misma persona, y yo lo había llegado a ver en un Mercadona, de que venía como unos señores y dejaban a una persona en concreto que yo creo que no hablaba ni español y después la iban a buscar como al final del día. Yo trabajaba justo encima de un Mercadona en Barcelona y había visto por la mañana que la acompañaban a una persona y había visto que lo recogían. Tú, o sea, de Yo esto... esto no lo he llegado a ver. Vale. O sea, tú al final todo eran historias de gente que por X o por Y habían acabado pues en la calle Sí, y tal. Normalmente supongo es gente que no ha tenido el apoyo familiar, pues más que ¿no? nada. Vale. Y hablando un poco de este tema, tú ahora, o sea, yo algo que me quedé pensando desde el día que te conocí es el hecho de si gracias quizá a este podcast, de alguna manera, por ejemplo, tu madre le puede llegar aunque sea a una parte o a través de un vecino, a través de un familiar, a través de alguna cosa. Si supieras que tu madre está escuchando esto, ¿qué le dirías? Yo la quiero muchísimo. Yo me acuerdo cada día de ella. Esa es mi pena. Yo no tengo ningún contacto con ella porque no puedo. Gracias a mi hermano. Pero si o sea, ¿tú llegarías a hacer las paces con tu hermano? Por hoy no. Mm. No puedo perdonarle. Por lo menos por ahora. Es tanto el daño que me ha hecho. Así es que me ha hecho tantísimo daño que para mí lo veo como imposible. A mi padre lo perdoné, ¿eh? En su día. Mi padre ya no vive. Murió de cáncer. Un día llegó una carta a mi casa. La abrí y era como una orden de alejamiento. Donde estaba mi madre y mi hermano. Y mi padre no constaba. Y dije, qué raro. Qué raro. Qué raro. Y yo ahora pues mantengo, bueno, conversaciones con una prima mía. Solo tengo conversaciones con esta prima. Solo hablo con ella. De toda mi familia. Que está en Galicia. Hablamos por Instagram. Y le dije, ¿tú puedes decirme si mi padre está vivo?
Y al cabo del tiempo me contestó y me dice, Carmen, yo siento decirte que tu padre ya no vive hoy en día, murió de cáncer. Dije, claro, por eso ya no estaba la orden de alejamiento. Y mi pena es esa, que igual pasará con mi madre, no podré ni darle un abrazo antes. O sea, en este caso no te notificaron ni te avisaron del funeral. Nada, para nada. Muy duro. Wow. Y yo lo primero que hice fue echarme a llorar cuando me enteré, de pena. No, normal. O sea, normal. Es muy duro por todo por lo que pasas. Una persona se decide hacerte daño, es mucho el que te hace. Y cuando no entiendes el por qué, es duro también. No sé qué decir, la verdad que está siendo todo bastante duro. Ya sabía partes de tu historia, ¿no? Pero ya digo, no le desearía esto pues ni a mi peor enemigo. No se desea. No, ya digo, me alegro mucho que bueno, después de esta historia tan compleja, pues ahora puedas estar viviendo bajo un techo, Sí, puedas tener pues un poco de paz, tranquilidad, pero ya digo, también te admiro mucho por poder haber sobrevivido todo esto, pues porque sí, supongo que mucha gente se queda de una manera u otra por el camino, ¿no? pues sí. Por desgracia sí, lo sabrá. ¿Tú ahora tienes Mucha algún... gente la que está en la calle. Sí. ¿Tú ahora tienes algún sueño como en la vida? Sí, que me toque la lotería. Comprarme un piso y comprar muchos para ayudar a los pobres de la calle. El de la lotería yo también lo tengo. O sea, este lo compartimos. Pero Tener un piso es mi sueño. bueno, tu sueño sería tener como tu piso de propiedad. Sí. Y algún hobby o alguna cosa que te ilumine los ojos o algo que... ¿Qué va? Soy súper desanimada. Porque como con el tema movilidad no puedo mucho, pues me cuesta mucho tener algún... Bueno, pensé hacer en su día aquarobic, pero como me quedaba lejos del gimnasio, pues me desanimé. Porque digo, no voy a llegar al gimnasio. Y me desanimé. El tema de movilidad por mí hoy en día es súper difícil. Súper duro. Y tú me decías que gracias también a Need You el tema de la soledad lo llevaste mucho mejor porque hiciste amigos y aún a día de hoy Sí. mantienes relación. Me decías que ayer habías quedado con ellos, mañana has quedado con ellos. Sí, mañana voy a hacer bocadillos. O sea que lo llevaste bien, ¿no? Pero ¿cómo crees que afecta el tema de la soledad a la gente que vive en la calle? O sea, ¿crees que es un tema que se debería hablar más de lo que se habla? Sí. Se debería hablar más de lo que se habla, porque es muy dura la soledad. El estar por pasar los días y estar tú solo. Porque hay días que no hablas con nadie, ¿eh? Lo mismo hay días que hablas con mucha gente y no hablas con nadie. ¿Y tú esos días hacías algo? ¿Escribías? ¿Leías? A veces leía. A veces leía un libro que llevaba en la maleta. Pero no, escribir no. Pero normalmente pues veías pasar las horas. Y ya digo, ¿recuerdas como algún día que con el dinero que te dieran en la calle o tal te hicieras algún capricho o alguna cosa que te hiciera ilusión? Sí, a veces me compraba ropa. Bueno. Me compraba ropa. Iba por Gracia y por ahí que me gusta mucho y me compraba ropa. Y era un poco lo que te hacía pues también ser más feliz con estos pequeños detalles, ¿no? Sí. Lo que pasa que, claro, cuando me hacía con algo de dinero, una vez me dio por beber. O sea, empezaste a beber alcohol. Sí, nunca me he emborrachado, pero me dio por beber. Y bebía. ¿Durante cuánto tiempo? Durante una larga temporada estuve bebiendo. O sea, años. No, años no. Meses. Pero no, un par de años así estuve. Hasta que, o por ahí, hasta que decidí en el CAS dejar de beber otra vez. O sea, dejar de beber, como hice la otra vez con las drogas. Y estuve 2 días sin beber, me empecé a tomar una pastilla y hasta hoy no he vuelto a beber. Bueno, felicidades. Pero te cuesta, ¿eh? O sea, te cuesta. Porque tienes recaídas. Si no es por la pastilla, claro. A mí me da una pastilla que, claro, te da miedo beber porque si bebes te puedes poner muy malo, incluso te puedes morir. Es una pastilla que... Se llaman tabús. Tabús.
Antabús. Antabús. Vale. ¿Y tú la llegaste a tomar? Sí, ya estoy tomando. Vale, y así no bebes. No bebo. Vale. Hombre, hoy en día ya no bebería, porque hoy en día ya no me acuerdo ni del alcohol. Pero el psiquiatra no me la quita, y como no me la quita, pues me la tomo. Pero no te la quita por si acaso Por si recayeras. acaso. Sí, supongo que sí. Bueno. Hay gente que se la quitan antes y hay gente que tardan más. Te quería preguntar, algo que siempre le pregunto a la gente que viene al podcast, es si hay algo de tu círculo, ¿no? En este caso ya sea estando en la calle o cuando ahora ya conseguiste salir de la calle, que un consejo o algo que recuerdes siempre que te dijo alguien y que es un poco tu lema de vida o que recuerdas mucho. Yo, mi consejo estando en la calle es estar cerca de buenas personas. Nunca de buenas personas que te puedan crear problemas. Porque yo, por desgracia, intentaba ayudar a todo el mundo y a veces me pegaba a gente que no era tan buena persona y luego me creaban problemas y la acababa pagando yo. Y me veía luego en la calle gracias a ellos. Entonces es algo que intentaría decir, que sobre todo se alejaran de este tipo de personas, que no son beneficiosas para nada. Ni por querer ayudarlos, simplemente pasar de ellos. Porque solo te pueden crear problemas, exactamente. ¿Y esto lo aprendiste a las malas? A las malas, viviéndolo. Viviéndolo. Por desgracia. Vale. Por último, ya estamos llegando al final. Claro, luego todo el mundo te pide perdón. Pero ¿de qué te sirve que te pidan perdón? Ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Sí. Como decía yo. Incluso te veías hasta anunciado muchas veces. ¿Sí? Sí. Te buscaban, es que te veías unos jaleos a veces, sin querer ni beberlo, que decías, ¿cómo puede pasar esto? O sea, ¿cómo me puede pasar esto a mí, no? Sí. Y nada, luego no se presentaban a juicio, no pasaba nada. Luego te venían a pedir perdón. Luego me venían a ver los Mossos de Escuadra allí y me decían, ¿qué? ¿Has tenido algún contacto con esta persona? Y yo decía, nada, para nada. Y después, mejor así. Yo decía, sí, por supuesto. Y digo, que mira lo que me ha pasado por ser buena con la gente. Sí. Bueno, veo que en España, miraba antes las estadísticas, ya hay más de 23.000 personas viviendo en la calle. Muchísima gente. O sea, que son gente y gente. ¿Hay algo que si esto pues lo escuchara pues alguien del gobierno o lo que fuera? El gobierno podía hacer algo más, la verdad. ¿Qué crees que podrían hacer? Pues dar mucha más ayuda de la que da. Y, por ejemplo, los ayuntamientos no levantar a la gente de la calle y quitarle las tiendas de campaña, todos los recursos que menos... Entre menos tienen, menos les quieren dar. Por ejemplo, si los levantas de la calle, pues buscarles un sitio donde ir. Claro, porque ahora mismo te sacan de donde estás y apáñatela. Y búscate la vida. Y te sacan incluso si tienes una tienda. Yo sé, por ejemplo, Niyu, que compra tiendas de campaña y luego le dicen, oye, que nos las han robado. O han venido los del ayuntamiento y nos las han quitado y nos las han tirado. O sea, el ayuntamiento te saca la tienda y te la tira. Pues si al final es como tu casa, ¿no? Por ejemplo, ahora para el T-Móvil han levantado las tiendas de campaña y los han dejado todos a los pobres pues tirados. Sin nada. Y apáñatelas. Y por la noche, pues ahora, vas a pasar el frío, al raso y búscate la vida. Como ellos no pasan lo que tú pasas, no empatizan para nada. No, es difícil llegar a imaginarlo. O sea, yo recuerdo días que vuelvo a casa por la noche y esto que llevas una chaqueta mínimamente fina y los 5 minutos, 10 minutos de camino ya lo pasas mal, Lo pasas mal, pues ya no me imagino el dormir y sobre todo lo peor del mundo, si llueve, ¿no? Bueno, eso es ya vivirlo. Pasas frío, empapado, solo deseas que sea al día siguiente que salga sol para notar el calorcito. Es un sin vivir. Bueno, Carmen, ahora estamos llegando ya al final. No sé si quieres decir algo más o has tenido como también tu espacio para decir todo lo que tú creas. Sí que es verdad que a todo el mundo que viene aquí al podcast le digo que aquí en esta tarjetita, ahora cuando acabe el podcast, que escribas aquí un mensaje que es algo que te quieres recordar a ti misma dentro de 12 meses, ¿vale? Dentro de un año. Entonces, yo dentro de un año te escribiré, te mandaré un WhatsApp, ¿vale? Que tengo tu WhatsApp y te lo recordaré, ¿vale? No sé si quizá ahora tienes algo en mente
que ahora seas muy consciente o que tengas muy... Hombre, yo hoy por hoy lo que más deseo es volver a caminar bien. volver a caminar bien. Entonces, de alguna manera, Ser más autónoma. o sea, que la salud al final sí Es que primordial. no se paga con dinero, ¿no? Que va. Bueno. Para nada. Entonces, bueno, pues a ver si, a través también de Nitju, etcétera, etcétera, te Pero pueden... como digo yo, se me ha puesto cuerpo de botijo. Ya no tengo el cuerpo que tenía antes. Y pues, no sé, oye, me cuesta mucho perder peso. Pues ya. A Vale. veces peco, no sigo siempre la dieta, pero hago dieta. Tampoco tendría que perder tan poco peso. No, pero si es esto de hormonas que tú dices, pues está más Es que yo complicado, siempre he supongo. tenido desajustes hormonales y más con el tema de drogas. Se me descongeringó mucho el cuerpo. O sea, cuando en los inicios... Claro, no, empecé con las drogas. Eso te lo desajusta todo. bueno, conclusión del podcast también, chicos, No drogaros. no drogarse. No te trae muchas perjudicaciones. No. Bueno, creo que hay bastantes mensajes buenos, espero que te escuchen. También, normalmente a todo el mundo que viene aquí al podcast le doy un libro, ¿vale? Y como me decías que tú también que te gustaba leer, Sí, a veces leo. tengo un libro para ti. Digo, siempre yo sobre la marcha a veces voy pensando cuál es el mejor. Justo lo tengo en la habitación porque es uno que me estaba justo acabando de leer. Te lo voy a traer, ¿vale? Voy a buscarlo un Vale, segundito. muchas gracias. Un segundo. Pues mira, lo empezaré mañana. pues buenísimo, porque tengo para ti este libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Es un Anda, libro de psicología. Yo creo que te puede gustar porque tiene que ir bien. sí, porque justamente explica historias de... Yo creo que dentro de lo que cabe, lo que tú decías, alguien que ha vivido tantas historias como tú, no sé cómo mentalmente, por lo menos por los 2 días que te he conocido, está tan bien. Ya digo, supongo que cada uno tiene sus Cuesta. cosas. Dime. Cuesta porque lo primero es lo que me dice la gente, has pegado un cambio increíble. A Antes no mejor. se podía hablar bien contigo. Claro, pero supongo el hecho de la tranquilidad, ¿no? Lo cambia todo. Estaba muy desequilibrada mentalmente. Pues mira, este libro habla justamente de esto, lo recomiendo mucho también a todo el mundo que nos esté escuchando. Básicamente habla de casos, de un psicólogo en concreto en este caso, que Oliver Sacks, que tuvo muchos casos diferentes. Y ya digo, y es que para poder llegar a entender que la mente del humano es tan compleja, por ejemplo, explica casos desde... Un caso de, bueno, es por ejemplo, el del título, el del Yo hombre he que... leído algo de esto, es verdad. ¿Qué viviste? Que he leído que la mente humana es muy compleja. Bueno, es que no te puedes llegar a imaginar. Por ejemplo, este caso que explica aquí del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es uno de los muchos casos que explica, es un tipo de enfermedad en el cual hay gente que no reconoce la cara de gente. Solo puede reconocer a las personas por el resto. Pues, por ejemplo, por el cabello, por la ropa, ¿verdad? por lo alto. No ven la cara. O sea, todo el mundo los ven iguales o no ven su cara. Por ejemplo, esta es una de las muchas enfermedades. O también hay otra que explica aquí, que explica con casos concretos y explica las historias de las personas. Otra enfermedad mental que existe, que es gente que a partir de un suceso traumático olvida todo a partir de ese momento. Entonces, recuerda el pasado, recuerda quiénes son, etcétera, etcétera, pero no recuerdan nada de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, pues no recuerdo qué hice ayer y el día siguiente volveré a olvidar qué hice el día anterior y entonces ya no recuerdan nada, pero su pasado se ha quedado como congelado en el tiempo. Sí. Entonces, y esto es otro. Entonces, solo el pensar que todo este tipo de cosas existe y que la mente es tan rebuscada y que puedes llegar a no reconocer una cara o a olvidar solo cosas concretas de tu vida, hace pensar que, no sé, a mí por lo menos, que somos mucho más complejos de lo que pensamos, ¿no? Cierto. Entonces, bueno, es un libro entretenido que hace pensar sobre la vida. Yo creo que te puede gustar. Te lo daré, ¿vale? Para ti. Y nada, espero que lo disfrutes. Muchas gracias. Y nada, con eso, Carmen, creo que llegaremos al final. Ya digo, repito, dejaremos abajo en la descripción todo lo necesario para contactar con Nitju. Como has dicho, Carmen, al final hay mucha gente, más de 23.000 personas que están en la calle. Este podcast espero que sirva para por lo menos concienciarnos de esto y poder pues, ayudar, aunque sea con un granito. Aquí yo he intentado hacer el mío y también sé que es complejo esto. Gracias por abrirte en estos temas, Carmen. A ti, David.